detenido y trasladado en un convoy policial hasta una oficina anticorrupción, aunque por el momento allí, en el interrogatorio que se está llevando a cabo, se ha negado a declarar, Néstor. Esta es Blue, más que radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. 60 soldados del Batallón de Atención y Prevención de Desastres del Ejército se acaban de sumar a las labores de control del grave incendio forestal reportado desde ayer en el Parque Nacional Natural Chingaza, al oriente de Bogotá. La emergencia es entre la laguna de Chingaza y el embalse de Chuza, uno de los embalses que surte de agua potable a la ciudad. Por eso hay vigilancia especial desde la alcaldía, pero también se suman desde el gobierno nacional, el departamento, y se espera también que se sumen bomberos del departamento del Meta. En los hospitales de Villeta y Facatativá están los 8 heridos, entre ellos 2 niños, del grave accidente de la vía La Peña Tobia en Cundinamarca, donde un bus intermunicipal con 12 pasajeros se fue a un abismo. Allí fallecieron 8 personas. Colombia celebró la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de sacar a Cuba de la lista negra de países patrocinadores de terrorismo. Esta decisión se da a pocos días de que Biden abandone la Casa Blanca. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que nunca Cuba debió estar en esta lista, mientras que Colombia, que fue clave en esta decisión, celebró precisamente el anuncio. Recordemos que el gobierno del presidente Gustavo Petro comenzó la gestión desde octubre del año pasado. Celebró el presidente, el canciller Luis Alberto Murillo y también el expresidente Juan Manuel Santos. Un grupo de congresistas de Estados Unidos mostró su preocupación por posibles cambios al Tratado de Libre Comercio con Colombia. El ministro de Comercio de nuestro país, Luis Carlos Reyes, se defendió asegurando que esas negociaciones sí son transparentes y públicas desde el año pasado. Hoy en Casa de Nariño finalizará el conclave del Gobierno Nacional. El director de Planeación, Alexander López, contó que hoy será publicado ese decreto de aplazamiento por 12 billones de pesos, que es el monto que todavía no está asegurado para 2025. El lunes deberán notificar qué contratos no van a renovar y en total cada entidad deberá hacer un recorte del 20 al 25%. El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, denunció que Invías debe más de 1 billón de pesos a consultorías, interventorías y constructoras desde hace más de 8 meses, lo que podría afectar los cronogramas de las obras públicas. El presidente Gustavo Petro confirmó que van a convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para agilizar el inicio del debate de la reforma a la salud, mientras que su ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, pidió retirar de cualquier investigación sobre los recursos de la salud a la procuradora delegada Diana Ojeda, alegando que está opinando sin argumentos sobre las decisiones del gobierno. En Medellín, diferentes organizaciones y colectivos de artistas volvieron a pintar el polémico mural alusivo a los hallazgos de la escombrera en la Comuna 13 con la frase: "Las cuchas tienen razón, esta vez sí tienen los permisos de la alcaldía". El 11, 12 y 13 de febrero se retomará la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro por varios delitos. Allí la Fiscalía pidió acreditar nuevas pruebas que relacionarían el presunto incremento ilegal del patrimonio del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, en especial con los costosos viajes que habría hecho fuera del país cuando era diputado en el Departamento del Atlántico. En Bogotá, Transmilenio reporta hasta ahora retrasos en la operación en el patio Portal El Dorado, por lo que no hay servicio de buses alimentadores hacia Engativá, y también hay problemas en el Portal Suba por un accidente de tránsito. El régimen de Nicolás Maduro aumenta la represión en Venezuela, incluso en materia diplomática, limitando a 3 el número de diplomáticos acreditados en embajadas de Italia, Francia y Países Bajos, porque supuestamente apoyan a grupos extremistas y se están entrometiendo en asuntos internos de Venezuela. Y en deportes, con una publicación en sus redes, Juan Fernando Quintero dio pistas de que sí llegará al América de Cali, mientras James Rodríguez ya tuvo su primer entrenamiento y rueda de prensa con el León de México. Ya pasó los exámenes médicos y se espera que su debut sea el 19 de enero. El desarrollo de estas y otras noticias en bluradio.com. Continúen con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Un millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo.
mucho trabajo. Estás Ya escuchando somos- Mañanas Blue. Bienvenidos, buenos días, 5 de la mañana, 35 minutos. Un gusto acompañarlos, saludarlos. Hay 2 protestas esta mañana ya en Bogotá, así que se anticipan problemas de movilidad. Una es en Suba, la otra es en la Avenida El Dorado, en el patio taller, que está llegando al aeropuerto El Dorado. Así que seguramente va a haber inconvenientes, ya les vamos a contar. Noticias de Colombia y el mundo también a esta hora. Hoy es miércoles, es 15 de enero. Temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Saludo para usted, para todos los oyentes en este miércoles, mitad del mes de enero, en el que la tendencia, empecemos en Colombia, es numeral Juárez, el mexicano, el que hasta ayer era el técnico del campeón del fútbol profesional colombiano, Y el Atlético misterio Nacional. de por qué se va. Y hay un misterio sobre todo que aumenta con el trino que él pone anoche. Mira, él se conoce la renuncia, que él renunció en una reunión que tuvo con los directivos en la tarde en la sede del equipo allí en Medellín, bueno, en Guarne, en el departamento de Antioquia. Pero empiezan las especulaciones, que por qué se va, que si eran campeones. Usted sabe que él fue un técnico polémico y se va con polémica. Y pone un mensaje en Twitter anoche tarde diciendo, si va, cuenten la historia, pero cuenten la verdad. Y pone la foto con el escudo de Nacional y las 2 copas recientes que ganó con el equipo. Y entonces cuando él dice cuenten la historia, pero cuenten la verdad, ¿de qué verdad está hablando el técnico Juárez? Es la pregunta en redes sociales. Se habla mucho que las contrataciones, que el salario del próximo año, que las condiciones para entrenar. Lo que no sabemos es exactamente qué provocó la renuncia. Solo dice él que por favor cuenten la verdad. Algo pasó en la relación entre De Juárez, Juárez el y las mexicano, y los directivas. directivos de Nacional. La versión más fuerte, ya les vamos a contar, es que no le gustaron los cambios. Los que sacaron, los que vendieron. los que venían. Y los que venían, entre ellos Mateus Uribe. Sí, lo que pasa es que en Atlético Nacional todavía no hay una razón, solo dice que es una decisión del técnico y que renuncia al equipo, que quedará encargado fulanito de tal. Entonces, ¿de qué verdad está hablando en este momento el técnico hasta anoche de Atlético Nacional, el técnico Juárez? Esa es una conversación. La otra también tiene que ver con fútbol, muy fuerte todavía, James Rodríguez, porque ayer fue su primer entrenamiento con León en México. Las imágenes del entrenamiento son virales, muy buscadas también en Google, que se suman a la canción que le sacaron a James Rodríguez, que es la sensación en México, y él pues ya con la camiseta ya saludó, ya entrenó y está listo para el debut, y es tendencia todavía en redes sociales. Y finalmente, Néstor, esta sí parece no tener fin en redes sociales. Numeral, las cuchas tienen razón. Medellín, grafitis, Petro, Sofía Petro, mejor dicho, toda la familia alrededor de lo que está pasando en Medellín. La tendencia es por lo que se vivió ayer en Medellín. Volvieron a pintar el grafiti en el mismo lugar donde ya se había borrado en la autopista norte, cerca de la terminal del norte. Aquí ya no fueron ni 2, ni 3, ni 10 grafiteros, sino decenas de muchachos que llegaron a pintar el grafiti en ese puente de la terminal del norte. Dice lo mismo que decía. Sí, lo mismo, las cuchas tienen razón. El presidente Petro también pone el mismo mensaje en su cuenta de Twitter. Sí. Y el presidente Petro publica un mensaje de su hija Sofía al alcalde de Medellín, reclamándole por el tema del grafiti. Es decir, Petro, el petrismo, la familia Petro, muy jugados con el tema de la escombrera. ¿Sabe esto que tiene de diferente? Este grafiti, el que pintaron ayer anoche con el anterior que borró la alcaldía, que el que borró la alcaldía estaba a un solo lado del puente. Y este ya es a los 2. A un lado dice las cuchas y al otro tienen razón, lo que significa que es un grafiti mucho más grande. Un dato final, la alcaldía confirma que aquí se tramitaron los permisos, es decir, este ya no se va a borrar, al menos no le llegará esa pintura gris. El mensaje de la hija del presidente Gustavo Petro, Sofía. Vergonzoso que el alcalde de Medellín no haya hecho unas declaraciones serias sobre lo que se está encontrando en la escombrera. Él, entre otras cosas, es uno de los actores que están involucrados de no haber buscado en su momento. Entonces, yo creo que en vez de estar decidiendo qué es un graffiti bueno y un graffiti malo según su conveniencia, debería estar dando declaraciones y explicando por qué él Y claro, no detrás del graffiti está la acusación de la Operación Orión, está la cara de Álvaro Uribe y ahora nuevamente vuelve a aparecer esa imagen, que es el motivo de la controversia en Medellín. Vuelto a pintar, anuncia la alcaldía de Medellín que sí lo van a dejar. Héctor Santamaría.
Pues Néstor, buenos días. A pesar de algunas voces en contra, nuevamente colectivos de arte urbano, varias personas se reunieron para pintar el mural con la frase "Las cuchas tienen razón" en el deprimido de la Terminal del Norte Medellín, en la autopista norte, que había sido pintado de gris por parte de funcionarios de espacio público de la alcaldía. El docente Rafael Núñez, quien conversó también en Mañanas Blue y uno de los promotores de esta también nueva intervención artística, insistió en que es una democracia y que por eso existe la libertad de expresión. El debate se da por la memoria, ¿cierto? Más allá si es el grafiti, el arte, el libro, la obra de teatro, lo que sea, la memoria. Nosotros lo que hicimos es lo que se debe hacer, que acá está en la discusión. Para las democracias no es válido pedirle permiso a quien tiene el poder. No obstante, al tiempo que avanzaba esta nueva intervención, Néstor, artística por parte de los colectivos, la polémica se trasladó a las redes sociales, donde el presidente Gustavo Petro inicialmente agitó el debate a través de un mensaje: odiar a Antioquia es ocultar los hechos de la escombrera, en el que no solo cuestionó que durante la primera administración de Federico Gutiérrez no se llevaran a cabo las labores de búsqueda en la escombrera, sino que además le solicitó que indicara quiénes estaban frente al manejo y explotación de esa zona de Medellín, donde recientemente se han hallado restos óseos y que podrían ser de personas desaparecidas en medio de la situación del orden público que se vivió en los años 80 y 90 y además principios de los 2000. Incluso en la discusión que el alcalde Federico Gutiérrez pidió no personalizar por respeto a las víctimas, indicando que solo contó con una orden judicial para proceder en la zona desde el año 2020, pero ante el requerimiento del presidente también llegó la respuesta a la construcciones El Cóndor, la empresa que desde el año 2007 ejecuta labores de extracción de materiales en la zona y quien aseguró a través de una carta conocida por Blue Radio que al momento de su llegada en el área que actualmente interviene la unidad de búsqueda y la JEP ya se depositaban residuos sólidos por parte de una empresa de escombros sólidos adecuados limitada. Además dejaron claro que no tienen relación alguna con los recientes hallazgos óseos que están en poder ya de medicina legal. Frente a este debate, el alcalde Federico Gutiérrez ha insistido en la concertación y que se buscarán espacios de diálogo, aunque advirtió quienes motivan esa discusión en Medellín. De quienes destruyeron la ciudad durante 4 años, hoy son los que quieren, la dejaron bien sucia y la estamos limpiando. Y hoy lo que quieren es sacar un provecho de eso, buscar acuerdos. Y el mensaje es muy claro: podemos tener pensamientos diferentes, pero podemos convivir en la ciudad. Néstor, por lo pronto, sobre el reciente mural, como ustedes han señalado, la alcaldía dice que se cumplió con los requerimientos de la administración distrital y el acuerdo 10 del Consejo de Medellín. Se espera además que este tema en la ciudad se aborde en una comisión accidental en el Consejo Municipal hoy en horas de la tarde. Medellín amanece con tiempo seco, 17 grados de temperatura, Néstor. Gracias, Héctor. Ahora, para eso es la libertad de expresión, para escuchar las expresiones, inclusive que resultan antipáticas o eventualmente hostiles. Este es un debate ideológico y por eso está tan metido, tan jugado el presidente Gustavo Petro y tiene nombre propio. Es un mural contra Álvaro Uribe. 5 de la mañana, 43 minutos, pero para eso es la libertad de expresión, quiero decir, para que puedan decir lo que quieran decir contra quien quieran decirlo. 5:43 minutos, a propósito de Medellín, la otra gran controversia viene allí por la renuncia sorpresiva del técnico ganador, el mexicano que estaba dirigiendo al Atlético Nacional. Se llama Efraín Juárez, dice anoche que está desempleado y que debe decirse la verdad alrededor de su rompimiento con las directivas del Atlético Nacional. JJ Osorio. Hola Néstor, buenos días. 4 meses y 17 días duró el mexicano Efraín Juárez como técnico en propiedad de Atlético Nacional. El estratega mexicano había asumido el cargo el 28 de agosto y presentó ayer en la mañana su carta de renuncia para dejar la institución. Durante su gestión logró un desempeño notable que incluyó los títulos de la Copa Colombia y de la Liga del segundo semestre. Aunque los motivos de la renuncia no se han hecho públicos de manera oficial, todo parece indicar que el técnico tuvo diferencias con los directivos verdolagas relacionadas con el apoyo al proyecto, temas presupuestales y de contratación de jugadores. Los directivos no renovaron los contratos de Pablo Cepelini y Álvaro Angulo y no hicieron uso de la opción de compra por Marino Inestrosa. Estos parecen ser los temas coyunturales que generaron el disgusto del estratega con los directivos y su renuncia ayer en la mañana. En Medellín, John Jaime Osorio, Blue Radio. John Jaime, gracias. 5:44 minutos. Esta mañana hay crisis diplomática entre el gobierno de Maduro, el dictador Maduro y los gobiernos de 3 países de Europa, que son Francia, Países Bajos e Italia. Italia acaba de llamar a consultas a su embajador en Caracas por la decisión del presidente Maduro, el dictador, que expulsó a diplomáticos de Caracas. Santiago Martínez.
Sí, Néstor, buen día. Mira, solamente 3 y encerrados en la capital. Esa es la condición que puso el gobierno de Nicolás Maduro para que los gobiernos de Italia, Francia y Países Bajos tengan una representación diplomática acá en Venezuela. Y es que en un comunicado de Cancillería venezolana se señala que en un plazo máximo de 48 horas, que termina mañana jueves a mediodía, los gobiernos de estos 3 países, es decir, Italia, Francia y Países Bajos, deben limitar a 3 el número de diplomáticos acreditados en cada una de las embajadas. Y la razón oficial es que estos 3 países o estas 3 representaciones diplomáticas habrían tenido una conducta hostil apoyando a grupos extremistas. Sin embargo, parece más una retaliación política, pues por ejemplo, en la Embajada de Países Bajos estuvo Edmundo González Urrutia, porque hace 2 meses antes de irse asilado a España. Pero la decisión, Néstor, no solamente limita el número de diplomáticos, sino que además les prohíbe prácticamente el libre tránsito en Venezuela, pues no podrán alejarse más de 40 kilómetros de la Plaza Bolívar de Caracas, y en caso de querer hacerlo, pues requieren una autorización firmada por escrito, impresa por Cancillería venezolana. Ahora, ya hay respuesta, como tú decías, de 2 de estos 3 países. El más reciente, la del gobierno italiano. Ayer el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, convocó al encargado de negocios de Venezuela en Roma para protestar enérgicamente por la falta de información sobre esta decisión e impugnarla, pues insisten que el gobierno de Maduro debe respetar las leyes internacionales y la voluntad democrática de su pueblo. Esto último, más en referencia al 28 de julio, pues Italia ha sido muy activo en reclamar la publicación de las actas de votación. Y también Países Bajos reaccionó, señalando varias cosas. Primero, que la medida es una escalada que hace que el diálogo sea todavía más complicado, y adelantan que habría indudablemente una respuesta a esa decisión. De hecho, no descartan que esa decisión venga pues en una acción conjunta a nivel de la Unión Europea, es decir, que todos los países respondan de la misma manera. Ahora, el canciller de Venezuela, Iván Gil, agregó que el gobierno seguirá tomando acciones necesarias para garantizar la estabilidad y el camino hacia la paz. Eso dice el comunicado. Es decir, no se descartan otras decisiones similares por parte de Venezuela hacia otros países de la Unión Europea. Néstor. Santiago, en la práctica lo que hace Maduro es detener, darles a Caracas como cárcel a los diplomáticos de estos 3 países. Sí, en la práctica los encierra en Caracas, Néstor, porque 40 kilómetros alrededor de la Plaza Bolívar es prácticamente no poder salir de Caracas. Pueden ir hasta, por ejemplo, el aeropuerto, está a una distancia de 30 kilómetros. Por ejemplo, la Lagunita, que es una zona más al sureste de Caracas, está a 30 kilómetros. O Caricuao, que es hacia el oeste de Caracas, está igual a 30. Es decir, no pueden salir de la capital venezolana, los encierra prácticamente aquí y los limita por cada uno de esos 3 países. Por eso la protesta de los 3 países, repito, son Países Bajos, Francia e Italia esta mañana. 5:47 minutos, hablando de noticias internacionales. Hay buenas posibilidades de que hoy se acuerde un alto al fuego para la guerra del Medio Oriente. Están en Doha, la capital de Qatar, los equipos negociadores, aunque hay una petición de última hora de Hamás, que es uno de los 2 gobiernos implicados. Desde Europa, desde Londres, Silvia Carrasco. Buenos días, Néstor. En las últimas horas ha habido versiones contradictorias sobre si Hamás ha aceptado o no el acuerdo de alto al fuego. Esta madrugada, un portavoz dio claridad sobre el asunto. ¿Qué es lo que dijo? Dice que Hamás confirma que las principales cuestiones para llegar a un alto al fuego y para liberar a los rehenes en Gaza están acordadas, pero que aún falta que Israel le entregue a Hamás mapas específicos y las fechas en que sus tropas van a abandonar por completo la franja. La ansiedad entre las familias de los rehenes, te puedes imaginar, es máxima. Han pasado la noche en vigilia en la calle, a las puertas del Parlamento, del Knesset, pero una muestra de lo dividida que está la sociedad de Israel fue la multitudinaria manifestación de anoche que recorrió las calles de Jerusalén. Son israelíes que se oponen a un alto al fuego. Son protestas con carteles contra el presidente norteamericano que va a entrar el próximo lunes, Donald Trump, y contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Los manifestantes decían que si se firma el acuerdo sería como escupir en la cara de quienes han perdido la vida luchando contra Hamás en la franja de Gaza. Al interior del gobierno las cosas tampoco están fáciles, me refiero al gobierno israelí. Una vez que se llegue a un acuerdo en Doha, el documento debe ser aprobado por el gabinete y no está claro
claro que esa aprobación se consiga. Los dos ministros más radicales del gobierno de Netanyahu amenazan la propuesta. Itamar Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad, ya dijo que renunciaría al gobierno e invitó a Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, a que también haga lo mismo. Él también es ultrarreligioso. Mientras tanto, los negociadores se muestran cautelosos. Ya son muchas las veces que el acuerdo no se logra en el último minuto. La última vez ocurrió justo antes de Navidad. El secretario de Estado norteamericano saliente, Anthony Blinken, mostraba ese optimismo de manera cautelosa. Over the past several weeks, our intensive efforts have brought us to the brink of full and final agreement. On Sunday, the United States, Qatar and Egypt put forward a final proposal. The ball is now in Hamas's court. If Hamas accepts, the deal is ready to be concluded and implemented. I believe we will get a ceasefire. Dice Blinken, en las últimas semanas nuestros intensos esfuerzos nos han llevado al borde de un acuerdo completo y definitivo. El domingo, Estados Unidos, Qatar y Egipto presentaron una propuesta final. Ahora la pelota está en la cancha de Hamás. Si Hamás acepta el acuerdo, está listo para ser concluido y aplicado. Creo que lograremos un alto al fuego, es lo que dice Blinken, pero luego agrega que, y es claro en decir que tal vez el acuerdo no se logre de aquí al domingo, o sea que podría lograrse bajo la presidencia del presidente Biden o bajo el presidente Donald Trump. Así que seguimos esperando, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ya hay problemas de movilidad en dos zonas de Bogotá, en el occidente, noroccidente, por un accidente, y en el centro de Bogotá, en la avenida El Dorado, por una protesta de trabajadores despedidos por un concesionario. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, muy complicada ya se empieza a poner la movilidad en el occidente de Bogotá por cuenta de una protesta, una manifestación de trabajadores de concesionarios que trabajan para la operación de Transmilenio, o que trabajaban más bien, es un grupo de personas que despidieron de un concesionario y que están protestando exactamente en las inmediaciones del patio de El Dorado, lo que ya está generando pues retrasos en la operación troncal, es decir, la de los buses rojos de Transmilenio. Dicen ellos que no hay justificación para su despido. Estamos esperando alguna respuesta de Transmilenio para saber qué ocurrió con estos ex trabajadores. En estos momentos la empresa de transporte con sus operadores están tomando acciones con el fin de normalizar el servicio con la flota que pudo salir, lo que quiere decir que hay buses que no han podido salir a reforzar la operación de Transmilenio por cuenta de estas manifestaciones. La afectación es para los que salen desde el portal del Dorado. No hay servicio tampoco de alimentadores en la localidad de Engativá y también se empieza a complicar en la localidad de Fontibón. Hay un segundo bloqueo, pero en Suba, esta vez por un accidente de tránsito entre dos carros particulares en el ingreso y salido de la zona de alimentadores del portal. Por lo visto también se registran retrasos en esa zona de la ciudad. Ya también hay complicación en la operación del componente alimentador allí en Suba y también se complica la movilidad en ese sector de la ciudad. Felipe, 5 de la mañana, 52 minutos. Hoy es 15 de enero, está a punto de vencerse el plazo. Si usted es trabajador y tiene un sueldo superior a 3.200.000 pesos, debe decidir a dónde va, a qué fondo de pensiones, ahora se llama ACAI, a qué fondo de pensiones va el excedente. La parte fundamental de su pensión, la parte básica, la primera etapa, va para Colpensiones. Si usted gana más de 3.200.000, tendrá que decidir un fondo de pensiones privado para complementar su pensión. Por eso, la invitación para que decida, si no en Colpensiones, van a decidir aleatoriamente a dónde elegirán los excedentes. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Si ustedes que nos escuchan no toman una decisión sobre sus ahorros para pensión de aquí a mañana, el gobierno y el azar la van a tomar por ustedes. ¿A quién le estamos hablando aquí? A los miles de colombianos que están afiliados a Colpensiones. No quedaron en el régimen de transición y ganan más de 3.274.000 pesos. Recuerden que si ustedes no logran llegar a las 750 semanas cotizadas de aquí a julio en el caso de las mujeres y a las 900 en el caso de los hombres, quedan en el nuevo sistema de pensiones y eso implica que la mayoría de sus ahorros irá a Colpensiones. Pero si ganan más de 3.274.000, una parte de su ahorro sí va a un fondo privado y por eso es que tienen que elegir uno. Mañana vence el plazo para hacerlo y hay únicamente 4 opciones de momento: Porvenir, Protección,
León, Colfondos y Scandia. Si usted no hace la elección, va a entrar a un sorteo. Si queda en una administradora que no le gusta, se va a poder cambiar, pero tendrá que esperar a enero del 2026. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, 5 de la mañana, 54 minutos. Fue presentado James Rodríguez como nuevo 10 del León de México. Quiere decir, ya quedó todo listo y va a jugar. Dice James Rodríguez que fue una de las razones para no ir a Junior, sino a México. Va a jugar Juan Camilo en el Mundial de Clubes. Sí, señor, el Mundial de Clubes. ¿Y quién no quiere jugar? El primer gran Mundial de Clubes de la historia, de 32 equipos, en el que León enfrentará al Chelsea, al Flamengo y al Esperanza de Túnez. Esta es la canción con la que recibieron a James Rodríguez en México. Sí, señor. Y James Rodríguez dice que llega renovado y lleno de expectativas. Juan Camilo Andrade. Buenos días, Néstor. James Rodríguez ha sido presentado oficialmente como jugador del Club de León de México, iniciando una nueva etapa en su carrera. En su primer día, el colombiano de 33 años realizó exámenes médicos y visitó las instalaciones del club, donde se reunió con el entrenador Eduardo Berrizo y sus nuevos compañeros, incluyendo los también colombianos Steven Mendoza y Edgar Guerra, con quienes mostró cercanía. Posteriormente, James participó en su primer entrenamiento completando diversos ejercicios junto al equipo, demostrando su disposición para integrarse rápidamente. En la rueda de presentación expresó su entusiasmo por unirse al León y destacó su motivación para disputar competencias como el Mundial de Clubes. Estoy muy feliz, con muchas ganas, con mucha ilusión también. Es una competición grande, es una competición que yo quiero jugar y bueno, a mí se me da bien en los torneos cortos, creo que es bueno también y bueno, esperemos que pueda llegar en una buena forma. El mediocampista subrayó la importancia de adaptarse rápidamente al estilo de juego del equipo y manifestó su deseo de aportar con su experiencia y calidad. Bueno, yo soy alguien que me encanta ganar, soy muy competitivo, así que yo les puedo sumar eso a mis compañeros, al club también. La llegada de James al León ha generado gran expectativa en la afición y en el entorno de fútbol mexicano, quienes esperan que su incorporación impulse al equipo en las competiciones nacionales e internacionales que afrontará esta temporada. Juan Camilo Andrade, Blue Radio. Juan Camilo, en Cundinamarca confirmaron las autoridades la tragedia, 4 personas muertas por cuenta del accidente del bus que cayó a un abismo en la villa La Peña Tobia, aquí en Cundinamarca. Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. En la tarde de ayer martes, bomberos de Cundinamarca y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía confirmaron un grave accidente de tránsito que involucró a un bus intermunicipal de la empresa Santa Fe en la vía que conduce de Bogotá a Tobia, específicamente en el peaje El Rejo en jurisdicción de La Peña en el departamento de Cundinamarca. Según informan las autoridades, por un aparente exceso de velocidad, el conductor de esta flota perdió el control y cayó a un abismo. Entre estos, las autoridades confirman que el hecho dejó 8 personas lesionadas y 4 personas muertas. Una de estas, un menor de 15 años que aparentemente, según las autoridades, era el hijo del conductor de este vehículo. Momentos después, el grupo de criminalística llegó hasta el lugar del accidente, donde el bus alcanzó a rodar aproximadamente 70 metros abajo. Sobre esto, el capitán de bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, confirmó que este mismo cuerpo de investigación trabajó hasta altas horas de la noche para identificar a los cuerpos de este accidente, pero también en el traslado de los heridos que permanecieron en un hospital de Villeta, Cundinamarca. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Las relaciones sanas se construyen y se construyen con buenas conversaciones. Estas conversaciones no siempre son agradables, la mayoría de veces son incómodas y la tendencia del ser humano es a rechazar lo incómodo, a hacerlo para un ladito, a estar tranquilo, aunque esa tranquilidad no sea verdadera, aunque sea realmente una falsa paz. Pero qué incómodo es, ¿no? Desajustarse, desacomodarse. ¿Por qué? Porque nos conocemos o creemos que nos conocemos y sabemos que somos
estamos fosforito, o estamos muy tranquilos o estamos muy bravos. Y cuando vamos a hablar con nuestra pareja no podemos simplemente hablar de las cosas. ¿Por qué? Fíjate que en una reunión de copropiedad, por ejemplo, o en tu trabajo, tienes que resolver los problemas, pero no puedes gritar, no puedes levantar la voz, no puedes hacerle daño al otro, tienes que resolver. Lo mismo debe ser con nuestra pareja. Cuando vemos las guerras en televisión decimos, es increíble que ese par de presidentes no sean capaces de sentarse y hablar. Las cosas se solucionan hablando, ¿ok? Pues soluciona la guerra de tu hogar hablando con tu pareja. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, hoy miércoles 15 de enero hay un muy grave incendio desde anoche en el Parque de Chingaza, un bellísimo parque natural que está relativamente cerca de Bogotá, en límites de Cundinamarca y el departamento del Meta. Un parque gigante, tiene una extensión de más de 76.000 hectáreas, alcanza tierras en 7 municipios de Cundinamarca y 4 municipios del departamento del Meta. Es un incendio que comenzó anoche en la vereda San Juanito, que queda en zona rural de Fomeque y se ha venido creciendo con el paso del tiempo. Está cerca al túnel de Guaitiquía, entre la laguna de Chingaza y el embalse de Chuza, que son además los grandes reservorios de agua potable para Bogotá. Es el gran lugar de abastecimiento del agua que recibe Bogotá y muchos municipios de Cundinamarca. El incendio es grave, hay información apenas muy parcial, es en una zona en donde hay frailejones, vegetación de páramo y es el hogar además del oso andino y de muchos venados. Las imágenes que ven en este momento, quienes están conectados al canal de YouTube, demuestran la gravedad de este incendio. Las llamas comenzaron ayer en la tarde, pero solo esta madrugada de miércoles es cuando han podido llegar bomberos y militares, 60 que ya están llegando a la zona. Bienvenidos, ya les vamos a hablar del tema. La ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el gobernador Rey de Cundinamarca, la directora de Parques Nacionales, intentando todos trabajar conjuntamente para evitar que las llamas se extiendan y evitar que sea un problema mayor que termine afectando el grave racionamiento y la crisis de abastecimiento de agua para Bogotá. Bienvenidos, no es la única emergencia en este momento. En hospitales de Villeta y de Faca, en otra zona, están los heridos del trágico accidente del bus que se fue a un abismo ayer en la vía entre La Peña y Tobia. Hay 4 personas muertas, entre ellos un joven de 15 años que iba al lado de su padre, que era el conductor del bus que cayó en ese barranco. Es el 5º accidente de un bus en Colombia este año 2025. La gran noticia de hoy miércoles es la decisión del presidente Biden, que termina su gobierno el próximo lunes, decidiendo despedirse de la Casa Blanca, sacando a Cuba de la lista de países que apoyan o patrocinan el terrorismo. Una lista a la que había entrado Cuba por no extraditar en el año 2019 a los jefes del ELN, que en ese momento era la versión del gobierno Duque, ordenaron el atentado contra la escuela de cadetes al sur de Bogotá, en el que murieron 22 aprendices de policía. En ese momento Cuba
Estados Unidos, gobernado por Trump, Cuba entró a la lista de países terroristas que apoyan el terrorismo y ahora Biden lo saca. El problema es que Trump vuelve el lunes de la semana entrante y podría revertir esta decisión que celebra el presidente colombiano en un mensaje en el que dice que Estados Unidos tiene dos formas de relacionarse con América Latina, o dialogando o imponiendo la fuerza. También lo celebra el presidente Trump. Hay una gran controversia con los influyentes senadores cubanos, herederos de cubanos en la Florida, que dicen que es una tradición de Blinken, que hace un mes el secretario de Estado norteamericano les había dicho que no estaban pensando en la decisión que fue tomada ayer. La lamentan, por otro lado, congresistas como Mario Díaz Balart y María Elvira Salazar, que es muy influyente y que conoce bien la situación de Cuba y de Colombia. A propósito de la relación con Estados Unidos, les voy a contar de la carta de 26 congresistas, estos son demócratas y republicanos, que le reclaman al presidente Biden por negociaciones secretas que no han pasado por el Congreso en Washington para renegociar el TLC con Colombia. Esa negociación habría arrancado el año pasado. Sobre el capítulo 10, la confirma el ministro de Comercio de Colombia, Luis Carlos Reyes, que dice que no es una negociación a escondidas y que están en eso desde noviembre del año pasado. Hablando del gobierno, les contaré, no alcanzaron a pasar al tablero todos los ministros en el encuentro de la Escuela de Policía al norte de Bogotá. Estuvieron 2 días en lo que el gobierno ha llamado cónclave, que sigue hoy, será en la Casa de Nariño, para escuchar a los ministros de Minas y de Salud. La gran conclusión es que hoy miércoles el gobierno emitirá lo que han llamado decreto de aplazamiento, que significa recortar 12 billones de pesos del presupuesto general de la Nación, que será de 511 billones, y ese aplazamiento será de obras, de proyectos y de contratos que el gobierno no podrá ejecutar. Entre esos, algunos cálculos hablan de que van a recortar cerca de 150.000 puestos de trabajo vía OPS, órdenes de prestación de servicios. Todo en desarrollo de la orden impartida por el presidente Petro, que es de austeridad a todo costo. No solo van a cancelar esos contratos, sino que cada entidad tendrá que hacer un recorte de 20 o de 25% de sus gastos, a pesar de que la falta de presupuesto es de apenas 2%. El gobierno todavía cree que puede sacar adelante una nueva reforma tributaria que anuncian volverán a presentar este año, como también volverán a presentar reforma a la salud, para lo cual, confirma el presidente Petro, citará sesiones extraordinarias al Congreso de Colombia. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos en este amanecer, y hablando de controversias, en Medellín volvió a aparecer el graffiti. En el mismo puente de las autopistas norte volvieron a pintar el polémico, el que dice "las cuchas tienen razón", que es el mensaje que pone el presidente Gustavo Petro también en sus redes sociales, sumándose a esta versión muy antiuribista, que es al final de cuentas una batalla política sobre arte, especialmente sobre libertad de expresión. Lo de "las cuchas tienen razón" es la premisa, es el eslogan de ellos, que dicen que los restos encontrados en la escombrera corresponden a desaparecidos en la época de la recuperación de la Comuna 13 en Medellín. Esta vez, a diferencia de los grafitis anteriores, sí tienen permisos en la alcaldía de Medellín. Hay una gran batalla ideológica porque, por supuesto, en el trasfondo de todo esto está la responsabilidad que el petrismo intenta adjudicar, diciendo encontraron unos cadáveres en la escombrera, quiere decir son de desaparecidos, que no lo confirma todavía ni siquiera la JEP, y el responsable de esas desapariciones es el expresidente Álvaro Uribe. Controversias, noticias de Colombia y el mundo. A partir de este momento es un gusto saludarlos. Es miércoles, la temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Este día hay 2 accidentes, 2 problemas de movilidad en Bogotá, uno por un accidente en el occidente, en la zona de Suba, en Bogotá, y el otro, una protesta en el patio, el Portal El Dorado, en la avenida El Dorado, en el centro de Bogotá, trabajadores concesiones de Transmilenio a los que despidieron y están protestando desde esta madrugada, bloqueando el acceso al aeropuerto El Dorado. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos aquí, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Realmente saludamos esa medida, que es una medida justa, y esperamos que ojalá y todas las medidas que los países tienen de decisiones, de sanciones
que imponen de manera unilateral y extraterritorial se levanten. Así reaccionó el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo al anuncio de Estados Unidos por retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El presidente Joe Biden tomó la decisión para propiciar la liberación de varios presos como parte de un proceso con la mediación del Vaticano. El presidente Petro celebró la decisión, aseguró que Estados Unidos tenía dos formas de relacionarse con Latinoamérica, o dialogando o imponiendo la fuerza. La decisión fue sorpresiva, tanto así que va en contravía a lo que hace tan solo un mes decía Anthony Blinken durante una audiencia en el Congreso, precisamente al ser preguntado si sacarían a Cuba de la lista. Escuchemos lo que decía Blinken a mediados de diciembre. Is it under review, sir? I don't anticipate any changes in our policy toward Cuba during the pendency of this administration. All right, I'm happy you're saying that. No anticipo ningún cambio en nuestra política hacia Cuba en lo que resta del gobierno, decía Anthony Blinken. Desde el Partido Republicano han hecho fuertes críticas a la decisión, entre ellos la representante de origen cubano María Elvira Salazar. Lo que está haciendo el presidente Biden es básicamente ayudando a nuestros enemigos, realineando al grupo de países terroristas, Cuba, Venezuela y Nicaragua, en contra de los intereses de los Estados Unidos. Y lo único que va a hacer esto es afectar nuestra seguridad nacional, porque esto afecta a la migración. De la misma forma, el representante Mario Díaz Balart. No nos sorprende. Este es un presidente que ha hecho todo lo posible, el presidente Biden y su administración, para ayudar a la tiranía en La Habana, igual que la tiranía en Managua y la tiranía en Caracas. No nos sorprende que este presidente traiciona a los Estados Unidos, traicionando también la causa de la libertad del pueblo cubano. A propósito de la relación con Estados Unidos, un grupo de 26 congresistas demócratas y republicanos se reclamaron al presidente Biden sobre la posibilidad de modificar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, algo que se estaría negociando sin la transparencia necesaria. Un grave incendio que empezó desde la tarde del martes en el Parque Nacional Natural Chingaza y que en estos momentos bomberos y equipos de emergencia atienden. Precisamente la conflagración se desató al suroccidente del embalse de Chuza, por el cruce San Juanito, a unas 4 horas de Bogotá hacia el oriente. Según reportan usuarios en redes, el fuego alcanzaba varios metros de altura. En varias secciones de cresta de la montaña ardían las llamas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reportó el desastre natural en sus redes, así como la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamed, que anunció el puesto de mando unificado para atender la emergencia. Entre tanto, el cuerpo de bomberos del municipio de Fomeque responsabilizó a la administración municipal por desfinanciar el cuerpo de bomberos, atentando contra la integridad de la población y el área natural de esa parte de la reserva. Terminó en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional el segundo día de cónclave, que continuará este miércoles en la Casa de Nariño desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche de ayer. Estuvieron entregando sus planes para 2025 los ministros de Educación, Igualdad, Deporte, Trabajo y Agricultura. Restan por hablar hoy los jefes de la cartera de Salud, Minas y otras direcciones relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz. El director de Planeación Nacional, Alexander López, entregó detalles de los recortes. Hemos avanzado de manera importante en que esos 12 billones que se van a aplazar, confiando en que podamos volver al Congreso nuevamente, ya sea con una reforma tributaria o ya sea nuevamente con una ley, con un proyecto de ley de financiamiento que también nos lo permite la Constitución y la ley. Un bus intermunicipal con 12 pasajeros de la empresa Santa Fe cayó a un abismo en la vía que conduce de Bogotá a Tobia. Según el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el hecho dejó 4 personas muertas y 8 heridos. Entre los muertos estaría un menor de 15 años que sería el hijo del conductor. Sobre esto habla el capitán de bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán. La atención la realizan los diferentes cuerpos de bomberos de la región, así como los centros hospitalarios de San Francisco, La Vega y Villeta. Las causas del siniestro en este momento están por establecer. De las víctimas fatales tenemos un menor de edad de 15 años, el cual al parecer era el hijo del conductor. En Medellín, diferentes organizaciones y colectivos de artistas volvieron a pintar el polémico mural alusivo a los hallazgos en la escombrera de la Comuna 13 con la frase "las cuchas tienen razón". Fue pintado el mismo sitio, en la autopista norte, donde la alcaldía lo había tapado con pintura gris. Incluso en la discusión que el alcalde Federico Gutiérrez pidió no personalizar por respeto a las víctimas, indicando que solo se contó con una orden judicial para proceder en la zona desde 2020, entró Sofía Petro, hija del presidente. Yo creo que en vez de estar decidiendo qué es un graffiti bueno y un graffiti malo según su conveniencia, debería estar dando declaraciones y explicando por qué él no empezó las excavaciones en su momento. Mañana vence el plazo para que los colombianos de mayores ingresos que están en Colpensiones y no clasificaron a la ley de transición elijan una administradora privada. En el nuevo sistema, estas administradoras se llaman ACAI y de momento solo tenemos 4 opciones: Colfondos, Porvenir, Protección
y Scandia. Si usted está dentro de los colombianos que tiene que hacer esta elección y no la hace, va a entrar en un sorteo y será asignado al azar a una de las entidades habilitadas. El secretario privado del Ministerio de Salud, el señor Rodolfo Enrique Salas, a través de un escrito de recusación, pide que se aparte completamente del proceso en torno a la unidad de pago por capitación la procuradora delegada para los asuntos de salud. Según el secretario del Ministerio de Salud, no se está cumpliendo el principio de imparcialidad. En el documento hablan de que los argumentos fueron simplemente enfocados a supuestas razones políticas. Por su parte, el presidente Petro confirmó que va a convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para agilizar el inicio del debate de la reforma a la salud. Además, el mandatario instó a la Fiscalía a avanzar en la investigación por presuntas irregularidades con los recursos de la salud. Están ofreciendo el 3%, eso no es justo, que el 3% para los trabajadores que le dedican tanto tiempo a estos hospitales. Y los trabajadores del Hospital El Tunal en Bogotá y de la subred Centro Oriente protestaron reclamando por las demoras en los pagos de los salarios, que además siguen siendo los mismos que hace 3 años. Habla el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Vermont. En conversaciones con el Ministerio de Salud le solicitamos que el apoyo que le iba a dar a las subredes fuera para las 4 y no solo para la subred intervenida. El ministerio fue enfático en que solo tenía recursos para apoyar a la subred intervenida. La Fiscalía Novela Delegada ante la Corte Suprema de Justicia realizó una ampliación del interrogatorio al ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, quien entregó información clave y nuevos elementos a materiales probatorios que fueron remitidos a la Sala de Instrucción de este alto tribunal para que determine si este testimonio puede ser integrado a la investigación en contra de la representante Karen Manrique por las posibles irregularidades al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo. Nuevamente fue aplazada por un mes más la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro en medio de la presentación de pruebas que está haciendo la Fiscalía. Entre los nuevos detalles se conoció que fueron rastreados los movimientos realizados por la familia de Nicolás en los últimos meses para establecer si había puesto bienes a nombre de ellos con recursos obtenidos ilícitamente. Se pudo establecer que ese vínculo familiar de algunas personas con el señor Nicolás Fernando Petro Burgos y con Daisuris del Carmen Vázquez Castro fue que se pudo, al parecer, poner a nombre de estas personas algunos de los bienes adquiridos por el señor Petro Burgos. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha sido arrestado esta mañana después de que cientos de agentes policiales y anticorrupción accedieran a su residencia, donde llevaba atrincherado desde la imposición el pasado mes de diciembre de una ley marcial que posteriormente fue revocada por el Parlamento. Israel bombardea intensamente Gaza mientras las partes siguen trabajando para alcanzar un acuerdo de alto al fuego, un acuerdo de 42 días para liberar al menos a 33 rehenes israelíes. Esta madrugada Hamas ha dicho que no va a aprobar ese acuerdo mientras Israel no le entregue los mapas y las fechas para el retiro de las tropas israelíes de Gaza. James Rodríguez fue presentado oficialmente como el jugador del Club de León de México, donde comenzó su nuevo desafío en su primer día. Estoy muy feliz, con muchas ganas, con mucha ilusión también. Es una competición grande, es una competición que yo quiero jugar. La renuncia del mexicano Efraín Juárez como director técnico tomó por sorpresa ayer a los directivos de Atlético Nacional. El distanciamiento con los directivos de la institución verdolaga se dio por las decisiones de estos en relación con la no continuidad de algunos jugadores, la contratación de refuerzos y el presupuesto destinado para apoyar el proyecto. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Regresa ¡Qué locura! La segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios sin... Esta es Blue, más que radio. Atención, es grave, muy grave la situación por el incendio esta mañana en el bellísimo Parque Nacional de Chingaza, que es un parque gigante aquí en Cundinamarca, tiene frontera también con el departamento del Meta, en donde están investigando esta madrugada la posibilidad de que haya sido un incendio
llamas provocadas por manos criminales, una situación que agrava la amenaza de falta de agua en Bogotá. 6:18 minutos. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. Un infierno es una forma en que podríamos describir lo que se vive hasta ahora en esa zona del Parque Nacional Natural Chingaza, puntualmente en uno de los reconocidos senderos turísticos que está cerca a la vereda San Juanito del municipio de Fomeque. Ya son 12 horas de la grave emergencia que se salió de control precisamente por esas complejas condiciones. Estamos hablando de una zona de frailejones, de vegetación de páramo y también del hogar del oso andino, hogar que hoy está en riesgo. Los bomberos están tratando de llegar de cualquier forma desde la madrugada, pero ellos mismos han registrado en video, por un lado, cómo se ven las líneas de fuego que crecen sin control en la parte alta de la montaña y también los problemas para acceder por una de las carreteras, de las pocas carreteras que hay en esa zona, porque se ve que está cubierta por las llamas y apenas se puede alcanzar a ver unos metros adelante y por eso tienen que conducir con bastante precaución. Allí, como usted lo decía, pues es un parque que tiene más de 76.000 hectáreas, vital para la producción de agua de esta zona del centro del país, y hasta ahora el capitán Álvaro Farfán, quien es el comandante de bomberos de Cundinamarca, confirma que son 4 focos los que están tratando de acceder para comenzar ese control. Todavía no han llegado a la parte central de la emergencia, pero también están investigando si este incendio fue provocado por manos criminales. Bueno, en la noche de ayer teníamos 4 líneas que se percibían precisamente en el incendio, teniendo en cuenta pues que era de difícil acceso. Se hizo toda la coordinación para en horas de la mañana poder hacer todo el proceso. Hay que entender pues que afortunadamente en la madrugada pues hay baja de temperatura y eso nos permite pues que de alguna manera mengue pues las llamas y permita pues el personal desde tierra poder hacer pues la atención. Sin embargo, ahorita sobre aproximadamente las 7 de la mañana se va a empezar a hacer un sobrevuelo en coordinación con Fuerza Aérea para poder, por una parte, establecer el área, la magnitud. Se suma entonces también la Fuerza Aérea a estas labores de control. También recordemos está el Ejército, la Policía, Bomberos de Bogotá, que acaba de enviar 4 vehículos de emergencia. También se espera que se sumen bomberos del departamento de Meta, en especial pues que se comparten precisamente la jurisdicción de este parque nacional. La vigilancia especial está sobre el embalse de Chuza, muy cerca allí del punto de la emergencia, que recordemos es uno de los principales embalses que surte de agua potable a Bogotá, lo que podría traer afectaciones precisamente a la ciudad, que ya cuenta con medidas de racionamiento. Hay también, digamos, vigilancia especial para determinar que no se afecte bastante la zona de páramo, teniendo en cuenta la importancia para la zona del país, Néstor. Valentina, gracias. 6 de la mañana, 20 minutos. Felipe, me imagino que una de las primeras decisiones será cerrar el turismo hacia ese parque nacional, por razones obvias. Esos senderos ecológicos que suelen ser tan visitados, usted que suele ir allí, pues obviamente eso se vuelve imposible con la magnitud de las llamas que estamos viendo esta madrugada. Realmente, Néstor, esto es un desastre, una tragedia, porque pues el Parque Natural Chingaza, aparte pues de su belleza y todo lo que conocemos, es que es la fuente de agua de Bogotá, es una de las fuentes más importantes de agua en Bogotá. Allá están, Felipe, a un lado Chuza y al otro lado la represa, el embalse de Chingaza. Así que es doblemente grave, esperando que hoy, por supuesto, llegue no solo bomberos, sino Ejército de Colombia, que ya está desde la madrugada intentando ayudar para contener las llamas. Fíjese que estamos hablando de incendios, los terribles en California, y ahora incendios más cerquita aquí en Cundinamarca. ¿Sabe qué es lo más preocupante de los frailejones? Que usted sabe que de alguna manera son como los que conservan el agua, los que... Es que tiene vegetación de páramo. Claro, entonces ahí... Y usted sabe que un frailejón se demora 80, 90 años 100 años en recuperarse. 100 años se demora 6 de la mañana, 100 años. Recuperarse. Claro, crece 1 centímetro por año. O sea, eso es un desastre. Esperemos, Felipe, se irán conociendo en la medida en que aclare un poquito. 6:22 minutos, hay una noticia de última hora. Desde China están anunciando que cierran TikTok para quienes están en las redes sociales. Don Juan Camilo, padre, usted que está de redes sociales. El padre baila en TikTok, claro. China va a cerrar TikTok en Estados Unidos, pero a partir de este domingo. Yo creí que se lo iba a vender a Elon. Pues estaban en plan de, por un lado, de ponerle límites a TikTok con el tema de la inteligencia, con el tema del espionaje, pero China los dueños chinos anuncian que lo cierran desde el próximo fin de semana. Enrique Rodríguez.
En efecto, es una información que está publicando, por ejemplo, el diario financiero oficial China Securities Journal, quien afirma que efectivamente TikTok, que es una red social propiedad de la China ByteDance, cerrará completamente su aplicación en Estados Unidos este domingo, a menos que el Tribunal Supremo de ese país, de los Estados Unidos, intervenga para bloquear la prohibición. TikTok habría decidido que no permitirá que los usuarios existentes sigan accediendo a la aplicación tras el bloqueo, optando por lo que denominan en la prensa china como un cierre abrupto para resaltar así el impacto de la prohibición. Esta medida responde a una ley aprobada en 2024 por el Congreso estadounidense que exige que las tiendas de aplicaciones como Apple y Google retiren TikTok de sus plataformas y que el proveedor de servicios en la nube de la red social Oracle deje de alojar datos de usuarios de Estados Unidos. Según el plan de cierre, los usuarios que intenten abrir la aplicación después del domingo encontrarán un mensaje emergente que los dirigirá a un sitio web con información detallada sobre la prohibición y la posibilidad de descargar sus datos personales antes del cierre total. Contrariamente a lo esperado, TikTok no permitirá que los usuarios existentes sigan accediendo a sus contenidos tras el bloqueo. Esto, insisto, son informaciones que publican medios económicos oficiales chinos, quienes señalan que ese cierre, insisto, tendría lugar en Estados Unidos de la plataforma TikTok a partir del próximo domingo, salvo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos intervenga para bloquear esa prohibición, Néstor. ¿Sabemos cuántos norteamericanos, cuántos habitantes, Enrique, en Estados Unidos tienen TikTok? No hay una cifra clara, pero se habla, obviamente, porque Estados Unidos tiene dimensiones continentales, de decenas de millones de usuarios. Evidentemente, esto es un asunto que tiene unas implicaciones graves. Ya hemos hablado muchas veces que las aplicaciones chinas, las tecnologías chinas, por ejemplo, aquí en Europa, las tecnologías de 5G de China están proscritas porque se sospecha que pueden ser usadas para asuntos de espionaje. Algo similar pasa con TikTok, con la recopilación de datos. Se tiene ese temor de que esa tecnología china sea, porque los oyentes lo entiendan, una especie de caballo de Troya en nuestros teléfonos, en nuestras vidas o incluso en nuestros países. Así que el efecto puede ser evidentemente muy grande, porque también, Néstor, hay mucha gente que ha hecho de TikTok un medio de vida. No es la mayoría de la gente, pero también hay gente que ha hecho de TikTok un medio de vida. Los influencers, los tiktokeros. Gracias, Enrique. Estados Unidos tiene más o menos 350 millones de habitantes. Calculan que la mitad está metido en el tema de TikTok, que es por supuesto una red profundamente influyente. A los norteamericanos les parece también profundamente peligrosa por su propiedad. 6 de la mañana, 25 minutos. A propósito de Estados Unidos, esta mañana hay una gran controversia por la que va a ser tal vez la última, la gran decisión del presidente Joe Biden. Jugando a la geopolítica, decidió sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Colombia, que jugó mucho para que lo metieran, también jugó mucho ahora con el presidente Petro para que sacaran a Cuba de esa lista. El gobierno Petro es sin duda aquí el gran ganador. 6:26 desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Hace exactamente 4 años, faltando 9 días para finalizar su gobierno, Donald Trump designó a Cuba en la lista negra de países que patrocinan el terrorismo. En su momento, la administración Biden, entrante, criticaba esta movida por considerarla de última hora. Ahora les responden con la misma moneda. Ya a días de dejar la Casa Blanca, el presidente Joe Biden anuncia el retiro de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, argumentando que luego de la revisión de los últimos 6 meses, Cuba no ha apoyado el terrorismo y que el gobierno cubano se compromete a no apoyar ningún acto terrorista en el futuro. Una decisión que sacude la política estadounidense y frente a la que Colombia, de nuevo, fue fundamental. En su momento, durante el gobierno Trump, Cuba fue incluida en esa lista por la negativa del gobierno de Miguel Díaz-Canel de extraditar a los cabecillas del ELN responsables del atentado terrorista en la Escuela General Santander, en el que murieron 22 personas. Pues ahora la administración Petro, que desde que asumió el poder ha pedido retirar a Cuba de la lista, lo logró. Ayer funcionarios de la Casa Blanca citaron los pedidos de Colombia, particularmente uno de octubre pasado, donde argumentaba el gobierno Petro que Cuba debía salir de la lista por, abro comillas, su aporte a la paz en Colombia. En todo caso, la decisión llegó desatando el rechazo de los republicanos, particularmente esos representantes por Florida, como por ejemplo María Elvira Salazar. Lo que está haciendo el presidente Biden es básicamente ayudando a nuestros enemigos, realineando al grupo de países terroristas, Cuba, Venezuela y Nicaragua,
en contra de los intereses de los Estados Unidos. Y lo único que va a hacer esto es afectar nuestra seguridad nacional, porque esto afecta a la migración, más gente queriendo venir y escaparse de estos tiranos. Más drogas pasando por nuestra frontera. También habló otro representante por el estado de la Florida, republicano también, Mario Díaz-Balart, quien dijo lo siguiente. Esto es solamente la última traición a la seguridad nacional de los Estados Unidos, a la causa de la libertad del pueblo cubano, del presidente Biden y la administración de Biden-Harris. No nos sorprende. Este es un presidente que ha hecho todo lo posible, el presidente Biden y su administración, para ayudar a la tiranía en La Habana, igual que la tiranía en Managua y la tiranía. Hay que destacar que el Congreso tiene un periodo de revisión de esta decisión del presidente Joe Biden porque es una notificación. Ese periodo son 45 días en los cuales podría tomar la determinación de bloquearla, si así lo determinan. La molestia de los republicanos se desprende también de que esta decisión fue poco consultada y sorpresiva, tanto así que va en contravía a lo que dijo el mismo secretario de Estado Anthony Blinken hace exactamente un mes en el Congreso. Is it under review, sir? I don't anticipate any changes in our policy toward Cuba during the pendency of this administration. All right, I'm happy you're saying that. No anticipo ningún cambio en nuestra política hacia Cuba en lo que resta del gobierno, decía el secretario de Estado Anthony Blinken. En términos prácticos, que un país esté en la lista de patrocinadores del terrorismo implica restricciones a recibir asistencia de Estados Unidos, prohibiciones de exportación o venta de productos asociados al sector defensa, así como también otras restricciones en materia de préstamos financieros ante la banca internacional. Estados Unidos también dijo que toma esta determinación como muestra de buena fe para que Cuba avance en la liberación de presos políticos capturados luego de las protestas del año 2021. Ayer, luego de que se anunció la decisión del presidente Joe Biden, el gobierno cubano dijo primero que iba en la dirección correcta, pero que aún se mantenía el bloqueo y que eso lo rechazaba, y anunció también la liberación de 553 presos políticos que fueron liberados también gracias a un papel de mediación adelantado por la Iglesia Católica. Hay que destacar que el gobierno colombiano ha celebrado esta determinación tanto a través de un pronunciamiento de la Cancillería como a través de un trino del presidente Gustavo Petro, quien escribió en su cuenta de X que Estados Unidos tiene dos maneras de relacionarse con América Latina: o dialogando con la diversidad o imponiendo con la fuerza. Felicito a Biden, que buscó siempre el diálogo con la diversidad latinoamericana. Levantar bloqueos, así sea parcialmente, es un gran avance. El mensaje del presidente Petro continúa, pero ya refiriéndose al gobierno entrante de Trump. Dice que cuestiono que a la posesión de Trump vaya solo la extrema derecha invitada por él, o como en el caso colombiano por su partido, incluso la extrema derecha manchada con las masacres. No quieren hablar con la diversidad y por tanto quieren imponer, dice el presidente Gustavo Petro a escasos 5 días de que Donald Trump asuma el poder. Néstor. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:31 a.m. y tercer día de cónclave gubernamental y tercer día también de los ministros al tablero. Por un lado, rindiendo cuentas de ejecución presupuestal en el año 2024, en un informe que debe conocerse en las próximas horas y que muy seguramente va a traer una mejoría por ese lado, no tanto porque hayan hecho más o porque se hayan vuelto más pilos, porque se incorporan allí más bien los 28 billones de pesos de tijeretazo en el presupuesto del año pasado, y al bajar ese tope en el presupuesto va a haber una mejoría en la ejecución presupuestal, al menos desde un punto de vista de simple y llana contabilidad. Pero ministros que por otro lado siguen pasando hoy a tablero, ya en la Casa de Nariño y a modo Consejo de Ministros, para podar también sus presupuestos de este año 2025, ante el inminente recorte del 20 o del 25% con el que tienen que arrancar sus carteras y que los obliga a despedir contratistas y a adelgazar nóminas paralelas. Cerca de 150.000 puestos de trabajo vía OPS, órdenes de prestación de servicios, que tienen que desaparecer para cumplir con el recorte presupuestal de los 12 billones de pesos tras el hundimiento en el Congreso de la Ley de Financiamiento, que dejó sin fuentes de ingresos, gastos y programas del gobierno, y que, según lo dicho por el propio Ministerio de Hacienda, van a salir en un 70% de gastos de funcionamiento y en un 30% del presupuesto de inversión.
inversión, toda una radiografía y una poda que se conoce también oficialmente en las próximas horas, en lo que ahora se llama decreto de aplazamiento y no decreto de recorte como se ha hecho toda la vida, sino porque lo que busca aquí el gobierno de Gustavo Petro es aplazar ese gasto de 12 billones de pesos, a aplazarlo a la espera de una nueva reforma tributaria, en un segundo envión para cobrarle más impuestos a los colombianos que permita subsanar el déficit del presupuesto general de la nación de este año y sin que se le reviente la caja al gobierno colombiano. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 33 minutos, y el presidente Gustavo Petro confía todavía en sacar adelante en el Congreso una nueva reforma tributaria y la reforma a la salud, cuando comienza la recta final de su gobierno. En pleno, todo el gobierno está redoblando las apuestas por la reforma a la salud. Es por eso que el presidente Gustavo Petro anuncia la convocatoria a sesiones extraordinarias para la discusión de la reforma, para que esa reforma se discuta en la Cámara de Representantes desde el próximo mes de febrero. Un optimismo del gobierno para esa reforma que ya se hundió el año anterior, y es un optimismo en un año que además está marcado por la campaña anticipada, pero también por la presión alrededor de las otras reformas. Recordemos que en el caso de la de salud, esta reforma ya fue archivada en abril del año anterior por una decisión de las mayorías de las comisiones séptimas de Senado. Tuvo que ser radicada nuevamente y el nuevo proyecto se encuentra en la discusión de su segundo de 4 debates. Se esperaba, el gobierno y el presidente esperaban que en diciembre culminara el trámite al menos en la Cámara de Representantes, que para eso fueron las sesiones extraordinarias, pero al final todo se acabó y la reforma a la salud quedó en veremos. La discusión se enredó, solo se aprobaron en diciembre 23 de los 62 artículos que tiene el texto, por lo que ahora hay que esperar si en una nueva citación a extras el mes de febrero se logran discutir el resto de los artículos. La verdadera prueba para la reforma a la salud no solo serán las sesiones extras, también lo que pase en la Comisión Séptima de Senado, que hoy está presidida por la conservadora Nadia Blel. Y no será una tarea sencilla pasar esa reforma por esa comisión, porque allí primero se va a tramitar la reforma laboral, donde es probable que el gobierno se gaste buena parte del capital político buscando los apoyos para esa reforma laboral, y ahí queda mucho más enredada la reforma a la salud. Un dato no menor, el anuncio del presidente Petro de citar a sesiones extraordinarias para la reforma a la salud vino con un nuevo ataque a las EPS, a las que acusa de un robo continuo de la plata. El presidente le pidió a la Fiscalía profundizar la investigación con una auditoría forense, tildando de ladronas a las EPS, pero de nuevo atacando a congresistas, a los mismos que va a citar en unas extras a apoyar ese texto. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 36 minutos. Comenzamos el año con noticias sobre el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, relacionadas con decisiones de la Fiscalía que se conocen luego de que la Corte Suprema abriera la puerta para conceder beneficios legales a particulares que le entreguen información efectiva para esclarecer el caso. En las últimas horas, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, decidió llamar a interrogatorio en calidad de indiciados a 2 personas que podrían tener información clave sobre el presunto ofrecimiento de 3 contratos por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro a 6 congresistas a cambio de que emitieran un concepto clave para obtener empréstitos internacionales millonarios para la nación. Se trata de Andrea Ramírez, ex asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y Jaime Ramírez Cobo, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y quien se desempeña como enlace entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República. En el caso de Ramírez Cobo, muy cercano a la directora del DAPRE, Laura Saravia, su eventual aporte a la justicia será determinante para judicializar a quienes, según la investigación de la Fiscalía, dieron la orden desde el Ejecutivo para ofrecer contratos a congresistas. Su nombre, el de Ramírez Cobo, apareció en el escándalo luego de que Olmedo López y Sneider Pinilla entregaran sus teléfonos celulares y en ellos aparecieran chats en los que Ramírez pregunta insistentemente por los 3 contratos del escándalo. En algunas de las conversaciones vía chat, Jaime Ramírez Cobo le advirtió en diciembre del 2023 a Sneider Pinilla, entonces subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, que si no salían adelante los 3 contratos por 92.000 millones de pesos,
contratos estarían en riesgo y se caerían los créditos de la nación. Esos contratos eran supuestamente para los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. En otra conversación vía chat, Jaime Ramírez Cobo le dice a la ex asesora del ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, que le pregunta sobre los avances en los trámites del mismo contrato que hoy tiene contra las cuerdas a 6 congresistas y excongresistas, quienes ya rindieron indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. Ramírez Cobo también aparece en los videos de las cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda, revelados por Noticias Caracol, en los que se observa a ministros y congresistas presuntamente hablando sobre los contratos en Saravena, Carmen de Bolívar y Cotorra. Aunque la defensa de Jaime Ramírez Cobo dice que no hay ninguna ilegalidad en sus actuaciones, su declaración, su testimonio, será clave para contar a la justicia los intríngulis de este escándalo. Por ejemplo, quiénes desde la Casa de Nariño eventualmente tuvieron incidencia en el caso. Por ejemplo, podría esclarecer si Laura Saravia tuvo o no relación con el caso, como lo insinuó ante la justicia la exconsejera presidencial Sandra Ortiz en la audiencia de imputación de cargos en su contra. Pero adicionalmente podrá determinar y explicar a la justicia si conoció acerca del famoso cónclave del que hablan Olmedo López y Sneider Pinilla, en donde habrían participado entre otros Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y lo más importante del caso de Ramírez Cobo es que podrá contar a la justicia hasta dónde está involucrado en este escándalo de corrupción el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:39 de la mañana. Por amor y en nombre del amor se han cometido cientos de crímenes. En Colombia, bajo esa premisa, desde el 2023 se han cometido varios asesinatos contra una misma familia en el Pacífico colombiano por cuenta de un amor macabro entre una mujer y uno de los llamados narcos invisibles de Buenaventura. La mujer se llama Valentina Bedoya López y ha tenido que ver cómo le matan uno a uno los miembros de su familia materna en venganza por la muerte de John Becker Arroyo Martínez, con quien tenía una relación sentimental. La primera amenaza de la banda, que es una familia de narcotraficantes conocida en el puerto como Los Pescados, le llegó en julio de 2023 con la publicación de fotografías íntimas y se hizo realidad 2 meses después, cuando un sicario mató a su mamá. Esa mujer se llamaba Lisangélica López López y se convirtió entonces en la primera víctima de esa venganza. El último ataque fue el 12 de enero en el Boulevard del Norte Oriente. Fue una masacre de 3 personas, la primera masacre del año en Cali, en Valle del Cauca. Ahí le mataron a su abuela Noelia López, de 74 años, y a Julián López, su primo de 41 años, que tenía síndrome de Down, y también hirieron a su abuelo materno. La mujer le está atribuyendo esta cadena de asesinatos de sus familiares a Álvaro Arroyo Martínez, alias Cristian, uno de los jefes de la peligrosa banda conocida como los Xotas, que tiene principalmente injerencia en Buenaventura, pero ellos están negando estos crímenes. Es la banda que está enfrentada con los espartanos y que, por un acuerdo con el gobierno, un pacto, un cese al fuego de no agresión bilateral, es decir, entre ellos, que va hasta febrero de este año, están desmarcándose de esos crímenes. Por eso se espera que esta tragedia de la familia Bedoya López sea llevada a la mesa de conversaciones sociojurídicas entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la banda criminal, ante el riesgo de que saquen su guerra y su violencia del puerto de Buenaventura a Cali e incluso a Cundinamarca, donde se originó el primer asesinato que ha desatado esta ola de violencia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste.
Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de... Esta es Blue, más que radio. Hay dos problemas esta mañana en la movilidad en Bogotá, les decía, un accidente y una protesta. Felipe García. Hola Néstor, sí señora, a esta hora ya se retiran los manifestantes, el pequeño grupo de personas extrabajadores de concesionarios de Transmilenio que estaban bloqueando la salida del patio taller de El Dorado, desde donde salen los buses, y en estos momentos comienza a normalizarse apenas la salida de la flota troncal, es decir, los buses rojos y de la flota alimentadora de este portal. En estos momentos, Néstor, Transmilenio adelanta las acciones para empezar con el restablecimiento del servicio, incluso de alimentación hacia la localidad de Engativá, zona de la ciudad en la que permanece la afectación para los usuarios. Muchas de estas personas tuvieron que llegar a pie al portal para poder tomar algún servicio. Sin embargo, como le menciono, ya se está normalizando. Sobre el segundo hecho, el accidente en Suba, en estos momentos continúan los retrasos en la operación del componente alimentador por cuenta de este accidente entre dos carros particulares. Este accidente, hay que decir, fue en el ingreso y salida de la zona de alimentadores del portal, por eso también se registran retrasos en esta zona de la ciudad. Como le menciono, ya hay complicaciones en la operación del componente alimentador allí en Suba, y también se complica la movilidad en esa zona del noroccidente de la ciudad. Novedades en esta ciudad. A esta hora, las 6 de la mañana, 44 minutos. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. Pronóstico de tiempo seco. Las mañanas están así, comenzando, Felipe, grisecitas, nubladitas, frías. Se aclaran y hace calor a lo largo del día, como suele pasar los eneros. Este es un enero caliente, pero vendrán lluvias. Necesitamos lluvia, pero necesitamos lluvia cuanto antes. Necesitamos lluvia, y ahora con el incendio, ya, claro, un poquito más. Tema de hoy. Buenos días, padre. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada, confiando, creyendo que todo va a estar bien, sabiendo que con la mejor actitud logramos que las cosas funcionen. Néstor, ¿sabes qué me impresiona? Que yo veo los líderes mundiales, veo los líderes nacionales, me refiero a líderes políticos, aún a líderes eclesiales, y veo que cometemos los mismos errores siempre. Sí, ¿por qué los seres humanos, a pesar de entender que los errores no hacen daño, volvemos a cometerlos? Mi abuela decía que si tú pones un caballo que pase por un lugar y se tropieza con una piedra, al volver levanta la pata. En cambio, los seres humanos nos volvemos a equivocar en lo mismo. Hablamos de acuerdos y hacemos todo lo posible para que no se dé. Hablamos de inclusión y hacemos todo lo posible para discriminar. Hablamos, es decir, y me refiero a todos. El tema de hoy son los errores. Aprender de errores. De repetir el mismo error. De repetir el mismo error. Ya lo escucho. Padre, 645, Juan Camilo, buenos días. Hola, Néstor. Hoy hablamos de Atlético Nacional. ¿Se sabe por qué renunció Juárez, el técnico mexicano de Nacional, a estas alturas? Lo último que se sabe, y es de parte del técnico mexicano, es que no fueron cuestiones económicas. Al parecer hubo diferencias, dijo que faltó comunicación, esto a través de un trino en su cuenta de X, así que al parecer sí hubo discrepancias, diferencias con las directivas. Se dice de manera extraoficial que fue por el fichaje de algunos jugadores y la salida de otros, como Álvaro Angulo y Marino Inestrosa. Pero esto tiene nombre propio, ¿es por la llegada de Mateus Uribe? Ayer se decía que era por la llegada de Mateus porque iba a presentar los exámenes médicos para firmar con el conjunto verdolaga. Pues evidentemente por todo lo que ocurrió después, pues como que se frenó la transacción, y entonces ya Mateus ayer no presentó los exámenes médicos, pero fue justo ayer que iba a ir Mateus, el hombre de la selección, que Efraín Juárez decidió renunciar, pero dicen que tampoco a él le consultaron la llegada de Billy Arce y la de Faber Gil, que todavía no ha firmado. De malas Nacional, ¿no? Que encontró al técnico que era, y le duró ¿cuánto? ¿4 o 5 meses? 4 meses y medio, respetó el promedio. En los últimos 5 años, 13 técnicos, y sacan técnico en promedio cada 4 meses y medio. Y ahora están buscando técnico en Nacional. Están buscando técnico, hay varios técnicos libres, empezando por Gamero, que quedó libre, salió de Millonarios, Dudamel está libre. Pero no me diga que Gamero podría llegar a Nacional. En el mercado del fútbol todo es posible, Néstor, pues... podría pasar. Ve que tengo razón con las pero formas. ¿Por qué está preocupado? No, en absoluto. ¿Tendría algún problema? Es difícil, pero no creo que eso pase. Pero está libre. ¿Habría algún problema en que Gamero saltara del banco de Millonarios al banco de Nacional? Es un profesional. Han pasado, hay 100.000 casos en la historia de jugadores que estaban en el Real Madrid y que se van para el Barcelona, o al revés. Figo, el famoso. Y les han dicho peseteros vendidos y demás, ¿no? ¿Se acuerda de Figo? Figo, pesetero. Luis Enrique Figo. Al revés. La verdad, Ricardo, no me sorprendería, no me aterraría, no me escandalizaría
Es decir, Gamero tiene que conseguir trabajo por otro lado. Pues, ¿Pero sí le daría un dolorcito a los hinchas de Millonarios? ¿No? Sí. No. Sí. Por la cara que yo vi, sí, pero no. Quedarían, como decimos en la calle, ardidos. Es que yo no soy vocero de los hinchas de Millonarios. Yo pregunto a los hinchas. Yo lo que le digo, a mí me parecería perfectamente legítimo. Sí, claro, es un trabajador, Néstor. Pero ve que las formas sí importan. Las formas, de nuevo. O sea, ¿cómo así que si es verdad lo que están diciendo en las redes o extraoficialmente, Néstor, ¿cómo te van a contratar trabajadores para ti, para tu equipo, del cual tú eres líder, sin preguntarte? Eso pasa mucho en algunos equipos, ¿no? Bueno, y hay gente pasó que no en el Rayo Vallecano con James Rodríguez. Lo extraño es que 24 horas antes, es decir, antes de ayer, Juárez había dado una entrevista a Fox México y había dicho que él no se metía en los fichajes, pero no lo decía de una manera, no lo decía molesto, lo decía tranquilo, como diciendo yo me salgo de ahí, que lo haga la junta directiva, que ellos escojan. Bueno, pero Juárez todavía tiene que probar cosas, ¿no? Porque es que ganó total, sí, pero no es el mejor técnico del mundo ni nada. No, ganó 2 títulos en 4 meses. Un campeonato y 2 títulos en 4 meses. Me imagino que eso es poquito. Sí, pero eso pues no, sí, pero tiene que corroborar su calidad. No, se le atribuye a ¿quiénes? Pues a los jugadores. Es que el señor no era técnico, ¿no? Lo trajeron. Pero ahora trajeron aquí hace 4 meses y medio sin que fuera técnico. Héctor, yo no tengo, usted sabe lo que yo pienso en el fútbol y dónde están mis afectos y mis desafectos. Pero el señor probó, claro, o sea, sacó a 2 títulos. No. 2 títulos. En vez de 1, pero me parece que está un poco agrandadito. Y entonces así es que cuando uno gana tiene que agrandarse. Los directivos y se agrandó y entonces yo no permito y yo soy el que mando. Aquí como tiene que ser. Que ponen la plata. Hay unos señores que ponen la plata y los que ponen la plata son los que mandan. Tal vez eso no lo había descubierto el señor Héctor, Juárez, pero puede ser que lo descubra ahora. Por eso el Cali está como está. Su opinión me permite, Felipe, la de Héctor. El Cali está como está porque se robaron la plata del Cali. El deporte nacional aquí es coger a coscorrones aquel que hace algo, al que gana. Que gana algo, aquel que triunfa en algo. Peguémosle, porque es que no ha probado nada, es la teoría que estoy increíblemente escuchando esta mañana. O sea, yo defendiendo al técnico de Nacional. 6 de la mañana, 50 minutos. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos en este amanecer. En segundos, el padre Linero. En segundos, la información deportiva. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana, 50 minutos. Tenemos claro que no somos seres perfectos. La verdad, somos aprendices en constante evolución. Por ello, reconocer nuestros errores es una práctica que no solo refleja madurez emocional, sino también una conexión profunda con nuestra humanidad. Admitir las fallas no nos hace débiles. Al contrario, nos muestra como individuos valientes y dispuestos a crecer. Los errores, en esencia, son oportunidades disfrazadas. Cada tropiezo lleva consigo una enseñanza que nos invita a mirar hacia adentro, a replantear nuestras actitudes y decisiones. Ahora, reconocerlos requiere humildad. Es aceptar que no lo sabemos todo, que nuestras acciones pueden herir y que nuestra perspectiva no siempre será la correcta. Este acto de sinceridad nos abre las puertas a la verdadera transformación. En un mundo que muchas veces apremia con su idea de perfección, reconocer un error puede parecer un riesgo. Pero es precisamente este gesto el que fortalece nuestras relaciones, nos permite conectar con los demás desde la honestidad y genera confianza. Cuando decimos me equivoqué, no solo liberamos nuestras posibles cargas emocionales, sino que también ofrecemos a los otros la oportunidad de entendernos y perdonarnos. En el ámbito laboral, en las relaciones personales y en nuestra cotidianidad, reconocer errores es la base para corregirlos y avanzar. Un líder que admite sus fallas inspira respeto. Un amigo que reconoce un malentendido fomenta la reconciliación. Y una persona que acepta su humildad se convierte en alguien más fuerte y resiliente. No basta con el reconocimiento. Este debe ir acompañado de la intención y el esfuerzo por cambiar. Como seres humanos no solo tenemos la capacidad de reconocer nuestros errores, sino también el privilegio de aprender de ellos y usarlos como peldaños para alcanzar nuestras metas. Reconocer un error no nos define por nuestras fallas, sino por nuestra voluntad de ser mejores. Como seres humanos que hacemos diariamente la vida, hay que aceptar caídas. Ese es el primer paso siempre para levantarnos.
Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 52 minutos, es momento para los deportes en Mañanas Blue. Hay escándalo en Atlético Nacional, el campeón de Colombia está sin técnico luego de que el mexicano Efraín Juárez renunciara y escribiera un par de mensajes en redes sociales que hacen pensar que hubo diferencias. Dijo, abro comillas, este asunto nunca tuvo que ver con cuestiones económicas y ahora estoy desempleado. Pronto me reuniré con mi familia en Barcelona, ojalá hubiera habido una mejor comunicación. Gracias al Atlético Nacional, cierro comillas. Además, en otra publicación subió una foto con los 2 trofeos que ganó, la Liga y la Copa, y escribió, cuenten la historia, pero cuenten la verdad. Extraoficialmente conocimos que la dimisión de Juárez se presentó por la salida y llegada de jugadores sin antes consultarle. Él había pedido mantener la base del equipo del bicampeonato, pero no fue posible retener a 2 jugadores esenciales. Álvaro Angulo, el lateral izquierdo, quien no renovó y llegará a la Independiente de Argentina, y Marino Inestrosa, extremo derecho, quien pertenece al Columbus Crew y debe volver a la MLS de los Estados Unidos. Juárez llegó al banquillo verdolaga en agosto del año pasado tras la salida de Pablo Repeto. Dirigió 27 partidos, ganó 15, empató 7 y perdió 5 para un rendimiento del 62%. Nacional lleva 13 entrenadores en los últimos 5 años. En promedio cambian de técnico cada 4 meses y medio. Y hablando del FPC, ya hay fechas y horarios confirmados para la primera jornada de la Liga Betplay 2025-1 que durará 5 días. El viernes 24 de enero tenemos 2 partidos, Chico Bucaramanga a las 6 de la tarde y Unión Magdalena Millonarios a las 8:10. El sábado 25 de enero tenemos también 2 partidos, América Llaneros 5 de la tarde, Nacional 11 Caldas 7:30. El domingo habrá 3 juegos, Santa Fe Pereira, Junior Cali y Alianza Medellín. El lunes 27 juegan Águilas Doradas frente a La Equidad y Tolima frente al Pasto, y el martes 28 de enero cierran la jornada Fortaleza y Envigado a las 8 de la noche en Bogotá. Y en México, James Rodríguez ya entrenó y dio su primera conferencia de prensa con el Club León. Frente a los medios confirmó que el Mundial de Clubes de este año fue fundamental para tomar la decisión de firmar por la Fiera. Y bueno, como yo dije antes, estoy muy feliz, con muchas ganas, con mucha ilusión también. Bueno, como tú dices, el Mundial de Clubes también influyó mucho también. Es una competición grande, es una competición que yo quiero jugar y bueno, a mí se me da bien en los torneos cortos. En el Mundial de Clubes, León enfrentará al Chelsea de Inglaterra, a Flamengo de Brasil y al Esperanza de Túnez en el grupo. Pasan 2 por cada zona. El debut de James podría darse este sábado frente a Atlas o bien el otro sábado, el 25 de enero, frente a Juárez por la tercera fecha de la Liga Mexicana. Y por fin acabó la novela de Juan Fernando Quintero. El jugador, a través de una publicación en sus historias de Instagram, anunció su llegada al América de Cali con la foto del diablo del escudo escarlata. Juanfer, de 31 años, vestirá su 5ª camiseta en el fútbol colombiano. América se suma a Envigado, Nacional, Medellín y Junior como los equipos del país en el recorrido del mediocampista ofensivo. Hoy se espera que se realicen los exámenes médicos para firmar y ser oficializado por el club. Está Virgil, ya no está Konaté, que podía ser un receptor. El centro de Simicas parece bueno. ¡Gol! ¡Jota! ¡Gol! Liverpool rescató un punto contra el Nottingham Forest en la jornada 21 de la Premier League inglesa con un gol de Diogo Jota, que llevaba 22 segundos en el terreno de juego. Al minuto 65:01 entró el portugués por el defensor Konaté y al 65:23 la mandó al fondo de cabeza por Nottingham Forest. El equipo revelación de esta Premier, que está segundo en la tabla, anotó Chris Wood. Luis Díaz jugó 75 minutos, fue amonestado y recibió una calificación de 6.7. Liverpool es líder con 6 puntos de ventaja. Y hablamos de tenis porque se juega el Australian Open. Es la victoria del joven brasileño Joao Fonseca, de 18 años, sobre el ruso Andy Rublev en la primera ronda de Australia, en lo que fue su estreno en el cuadro principal de un Grand Slam. Fonseca se impuso por 7-6, 6-3 y 7-6. Otra sorpresa dio el checo Jakub Mensik, de 19 años, eliminando al número 6 del planeta, el noruego Casper Ruud, en parciales 6-2, 6-1 y 6-4. Hoy, no antes de las 7 de la noche, la colombiana Camila Osorio enfrenta a la tunecina Ons Jabeur en la segunda jornada. Y cerramos con una corta de ciclismo. El danés Jonas Vingegaard, campeón del Tour de Francia en 2022 y 2023, no estará en el Giro de Italia este año. Su prioridad es volver a ganar el Tour e ir a la Vuelta a España. 6 de la mañana, 57 minutos, los deportes en Mañanas Blue.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es Un Lugar Seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Hay un muy grave incendio desde anoche en el Parque de Chingaza, un bellísimo parque natural que está relativamente cerca de Bogotá, en límites de Cundinamarca y el departamento del Meta. Un parque gigante, tiene una extensión de más de 76.000 hectáreas, alcanza tierras en 7 municipios de Cundinamarca y 4 municipios del departamento del Meta. Es un incendio que comenzó anoche en la vereda San Juanito, que queda en zona rural de Fomeque y se ha venido creciendo con el paso del tiempo. Está cerca al túnel de Guaitiquía, entre la laguna de Chingaza y el embalse de Chuza, que son además los grandes reservorios de agua potable para Bogotá. El incendio es grave, hay información apenas muy parcial, es en una zona en donde hay frailejones, vegetación de páramo y es el hogar además del oso andino y de muchos venados. El punto más cercano al incendio en el Parque de Chingaza es Fomeque, que está aquí en Cundinamarca, saliendo hacia los llanos orientales. Ese Parque de Chingaza, en donde estallaron llamas ayer martes, hoy es miércoles, y se sabe que el incendio se está agrandando desafortunadamente. Son las 7 en punto, desde Fomeque a esta hora, la parte urbana más cerca a donde están las llamas. Julián Ríos. Hola, don Néstor, muy buenos días. Estamos llegando al punto exacto donde se registra el incendio en el Parque Natural Chingaza. Hay 2 ingresos, uno por el municipio de La Calera y otro por el municipio de Fomeque. El punto exacto donde se registra este incendio es a unos 25 minutos de